que no se habían lastimado a mujeres, a niños, llegaron de todos los pueblos circunvecinos, sin importar militancia partidaria. Nadie llegaba a preguntar, ¿eres del PRI, eres del PAN, eres del PRD, no tienes partido? Nada. El pueblo de Oaxaca fue a resistir solidario con quienes mantenían esa protesta y pagaron con su vida 11 jóvenes la defensa de la educación pública, laica y gratuita. Ese crimen sigue impune, como sigue impune, se van a cumplir creo que 22 años de Aguas Blancas, como sigue impune los crímenes del 68, del 10 de junio del 71, el 2 de octubre del 68, como siguen impunes todas las masacres y las represiones que han costado la vida a pobladores, a mexicanos y mexicanas que alzaban su voz contra esta barbarie. Pero es particularmente el desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto que en un más alto número de asesinatos, de persecuciones, de presos políticos, de desapariciones forzadas, tiene en sus 5 años que han bañado en sangre el país. Y la Organización de Estados Americanos no podía haber escogido mejor día para reunirse que hoy, que se cumple un año de esta masacre impune, y no está en la agenda del día en Cancún, con dinero pagado por el pueblo de México, dándose la gran vida a los representantes de la Organización de Estados Americanos, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto incluido. No está en la orden del día el asesinato de estos 11 jóvenes, como no está el hecho de que centenares de heridos mantengan problemas graves de salud desde hace un año y que no sean atendidos por ninguna institución de salud pública, porque cuando se presentaban empezaban a ser hostilizados, empezaban a ser interrogados, empezaban a ser acosados en vez de ser atendidos por las graves heridas que muchos de ellos sufrieron hace un año. Es verdaderamente infame que a un año de estos crímenes no haya un solo detenido de los autores materiales y que los dos autores intelectuales, uno confeso y el otro hipócrita guardando silencio, sigan libres. El que hipócritamente ha guardado silencio aquí despacha, envilece el despacho donde el gran secretario de Educación, José Vasconcelos, generó la estructura educativa más importante desarrollada en el país después de la Revolución Mexicana. Aurelio Nuño, un oscuro burócrata de quinta que salió de ser auxiliar del auxiliar del auxiliar. Me decían, ¿no te acuerdas de Aurelio Nuño en la 61ª legislatura? Valfer y yo fuimos diputados ahí. No me acuerdo de él, o sea, yo no me acuerdo que haya usado nunca la tribuna, no me acuerdo haberlo visto sentado en las curules, no me acuerdo haberlo visto nunca. No me digan que era diputado, no, me dicen, ya ves, Luis Videgaray tenía la comisión de presupuesto, ¿te acuerdas de su secretario técnico? No, porque yo no participaba en esa comisión. Bueno, ¿te acuerdas del ayudante del secretario técnico, una mujer muy guapa? No, tampoco me acuerdo porque no participaba en esa comisión. Bueno, pues el ayudante de esa mujer muy guapa, que era ayudante del secretario técnico, ese era Aurelio Nuño en la 61ª legislatura. Como un burócrata de quinta saltó al primer nivel del gobierno criminal de Peña Nieto gracias a su amistad con el hoy canciller vendepatrias y punta de lanza contra el gobierno venezolano Luis Videgaray. Ese es todo el mérito de Aurelio Nuño y el de ser un fascista, el de haberse dado la tarea de desmantelar la educación pública, laica y gratuita del país y de estar al día de hoy haciendo negocios con esta educación, con el programa Escuelas al 100, que ha entregado a esa asociación de hipócritas de Mexicanos Primero, que crearon un banco especialmente para llevarse los recursos públicos destinados a la educación, porque ahora toda obra pública que tenga que ver con las escuelas primarias y secundarias del país tendrán que hacerse a través de ese banco privado y a través del programa Escuelas al 100.
Dicho de otra manera, todos los recursos para crear infraestructura en el país ha sido entregado a Mexicanos Primero en ese proceso de privatización de la educación pública. Y contra esas cosas se oponían estos 11 jóvenes que hace un año perdieron la vida, que pagaron con lo más valioso que tenemos la defensa de algo que no era solo para ellos, era para todo el pueblo de México, porque la educación pública, laica y gratuita es para todos los niños y las niñas del país, no debe excluir a ninguno. Es para el pueblo sin excepción, y eso defendían estos jóvenes que perdieron la vida y que, vuelvo a insistir, hacían frente a una represión del ejército. No era un enfrentamiento, fue una represión bárbara de hombres del ejército armados contra hombres y mujeres que se defendían con las manos desnudas. Eso no es un enfrentamiento. Eso fue una brutal represión, y no hay dato más claro que los 11 muertos todos los puso el pueblo. Y si hubiese habido un muerto del ejército, de la Policía Federal, también lo habría puesto el pueblo, porque es el pueblo uniformado finalmente el que enfrenta al pueblo que alza la voz, y esta es una de las grandes tragedias que se viven en nuestra patria. Así que mientras en este momento la Organización de Estados Americanos trata de justificar una intervención militar contra el pueblo libre de Venezuela, nuestro pueblo, que vive un fraude electoral como el del Estado de México, verdaderamente abusivo, majadero, burdo, o como el de Coahuila, están hablando de democracia en Venezuela. Mientras nuestro país es el segundo país en periodistas asesinados del mundo, están hablando de violaciones a derechos humanos en Venezuela. Mientras Javier Valdés, asesinado a la luz del día en el centro de Culiacán, saliendo a su oficina ejecutado con 10 tiros, hace un mes de ese asesinato que sigue impune, están hablando de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los feminicidios, a pesar de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas cuyos padres y madres el día de ayer fueron detenidos en Cancún con armas de fuego apuntándoles, a pesar de todas esas barbaridades, hoy en Cancún se habla de derechos humanos en Venezuela y no de la bárbara tragedia que se vive en nuestra patria, no del baño de sangre, no de la represión, no de que más de la mitad de la población vive con $1 al día, come una vez al día, y 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares. Vienen a hablar de democracia y se presta al gobierno criminal de Peña Nieto a ello, cuando aquí no hay democracia, cuando aquí no hay libertad, cuando aquí no hay justicia, cuando aquí se persigue, se acosa. Bueno, hoy nos amanecimos con la noticia publicada en el New York Times, y tiene que ser publicada en el extranjero para que tenga eco en los medios nacionales, lo cual es el colmo de la vergüenza. Hoy nos informamos por la mañana que el hijo de Carmen Aristegui, Emiliano, un jovencito de 16 años, estaba siendo espiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué carajos tenía que ver en la vida de un adolescente este gobierno criminal? No es otra que su perversidad de encontrar algo con que chantajear a Carmen Aristegui. ¡Qué verdadera bajeza! No encuentro un término suficientemente duro para calificar a este gobierno, que no se conforma con vigilar a opositores, que no se conforma con encarcelar a opositores políticos, que no se conforma con desaparecer a jóvenes normalistas, que no se conforma con bañar en sangre el país, sino que está envilecido a tal grado que espía a un adolescente por el simple hecho de ser hijo de una de las periodistas más destacadas del país. ¿Qué hizo ese joven para ser espiado? ¿Qué hizo ese joven para ser supervisado hasta en lo más recóndito de su vida cotidiana para sufrir ese tipo de acoso? Este gobierno no tiene moral, no tiene principios, no tiene vergüenza, no tiene ningún valor. Este gobierno debe ser obligado a renunciar. Tenemos que hacer conciencia que si no corremos a Enrique Peña Nieto, no se va a respetar el voto de nuestro pueblo en junio de 2018.
Tenemos que hacer conciencia que si no se hace una rebelión, estos 11 ataúdes se van a seguir multiplicando por 1000, por decenas de mil, por centenares de mil, en la medida que este gobierno criminal se vaya sintiendo cada día más acosado. Acaba de celebrarse el Día de la Libertad de Expresión y ahí estaban los serviles al poder tomándose una foto sonriente. Hoy Carlos Loret dice: yo aparezco en la lista de espiados, y eso que es un tapete del poder, eso que es un miserable al servicio de los poderosos, y ni a ellos les perdonan el espionaje, ni a ellos los dejan de acosar, ni a ellos dejan de meterse hasta en lo más íntimo de su vida personal, que debe ser estrictamente respetada. No hay ninguna razón que puedan argumentar para llegar a esos niveles de vileza. Y estoy leyendo, lo dejé ahora, un libro sobre el caso Snowden, de cómo Estados Unidos espía al mundo completo. Ahí está documentado cómo espiaron a Peña Nieto, por eso lo tienen agarrado, de donde les platiqué. Ahí está cómo espiaron a la primer ministro de Alemania, cómo espiaron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que enérgicamente respondió, y eso generó que hicieran el golpe parlamentario en su contra para destituirla con falsas acusaciones de corrupción. Y el actual usurpador brasileño ahí está hoy en Cancún con la OEA, hablando de derechos humanos, hablando de democracia, hablando de libertad. Son unos hipócritas, son unos desvergonzados, unos doble moral, dos caras, doble palabra, miserables. Leo la lista de presente de los jóvenes asesinados en Nochixtlán hace un año. Andrés Aguilar Sanabria, profesor de educación indígena, presente. Yalid Jiménez de Santa María Pasco, de 29 años, presente. Óscar Nicolás Santiago de Flores Tilantongo, de 22 años, presente. Anselmo Cruz Aquino, comerciante de Santiago Amatlán, presente. Jesús Cadena, estudiante de 19 años, originario de Nochixtlán, presente. Óscar Aguilar Ramírez, poblador del lugar, presente. Omar González, originario de Palo de Letra, de Tlaxiaco, presente. Antonio Pérez García, estudiante de secundaria, presente. César Hernández Santiago, poblador del lugar, presente. Silverio Sosa Chávez, campesino de San Pedro Ñumi, Tlaxiaco, presente. Y Jován Azarel Mendoza, de 18 años, presente. Estos son los nombres de los valientes que pagaron con su vida hace un año la defensa de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país. Sigue impune su crimen, y mientras así sea, seguiremos alzando la voz, exigiendo justicia y que estos crímenes cobardes no queden impunes. Les pido, compañeros y compañeras, a menos que se nos haya quedado algo en el tintero, que a la de 3 cantemos en su honor, y para terminar este acto, el himno nacional. 1, 2, 3. Mexicana.